Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio. UABC Radio y el Cuerpo Académico del Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre el Mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más sobre Diálogos sobre el Mundo. En esta ocasión vamos a extrañar al buen Andrei, que trae ahí un trámite pendiente por realizar y se extendió más de lo debido, pero bueno, aquí vamos a arrancar con un episodio muy importante debido a que tenemos a un invitado desde la República Argentina, el profesor Diego Raús. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Todo bien por acá. Te agradecemos tener la disponibilidad y amabilidad de aceptar esta charla para este ejercicio desde acá, desde Tijuana, Baja California, México. Y bueno, agradecerle al buen Carlos Moreira que tuvo a bien hacer esta conexión, ¿no? Perfecto, sí. Nos conocemos de años con Moreira. Sí, me comentó. En esta ocasión vamos a hablar sobre la política en América Latina y los procesos electorales, señales de un reposicionamiento de Estados Unidos en la región o más de lo mismo. Y bueno, vamos a aprovechar tu expertise, Diego, tu apertura para dialogar sobre temas políticos que desde mi punto de vista pues son esenciales para la vida de las sociedades, aunque a veces nosotros mismos como seres humanos nos rehusemos un poco a hablar de esto, ¿no? Para ir calentando motores, Diego, platícanos quién es Diego Raús, por favor. En términos académicos, digamos, hice la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, junto con Carlos Moreira. Luego una maestría en Ciencia Política en la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y el doctorado en Ciencias Sociales de la UBA también, ¿no? Y ahora, bueno, aparte de la docencia en la Universidad de Buenos Aires, hace bastantes años estoy dirigiendo una licenciatura en Ciencia Política y Gobierno en la Universidad Nacional de Lanús, acá en Argentina. Muy bien. ¿Y de dónde nace tu interés por la política, Diego? Específicamente por esta región de América Latina. Digo, al fin somos latinoamericanos, más sin embargo, pues tienes una especialización y un interés muy particular por lo que acontece en esta región. Bueno, sí, el interés por la política es esas cosas que a la gente le surge, ¿no? A algunos no les gusta para nada, dicen que es fea, otra gente se interesa mucho y se hace militante político o quiere seguir una carrera política en un partido, ¿no? A mí me interesó siempre, por eso elegí estas carreras de ciencias sociales, ¿no? Y fui perfilando mucho más al análisis político, ¿no? Y en América Latina en particular, porque primero que obviamente es nuestra región de pertenencia, ¿no? Segundo, porque decíamos en algún momento los intercambios previos a América Latina nunca te aburren, ¿no? Como decía Carlos Fuentes, siempre tenemos que adaptarnos a algo, somos muy creativos porque permanentemente nos pasan cosas en los distintos países, ¿no? Entonces es entretenido. Y tercero, porque, bueno, no por esto, sino que a lo largo del tiempo justamente nos fuimos contactando con otros grupos de colegas latinoamericanos, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Uruguay, porque Carlos Moreira es uruguayo, y armamos un lindo grupo de análisis de política latinoamericana, con asistencia a congresos, publicación de un libro, es decir, todo va increyendo, ¿no? ¿Y cómo lograr, Diego, que en la actualidad las personas se interesen más en la política? Yo observo, por lo menos en la sociedad mexicana y específicamente en nosotros que estamos ubicados al noroeste de México, acá colindantes con el estado de California en Estados Unidos, siento yo que somos personas bastante alejadas en lo general. Digo, hay sus excepciones como todo, pero en lo general somos personas muy reacias a hablar de política, a analizar, a discutir.
Y creo yo que incluso esto es caldo de cultivo para la polarización que en muchos lugares se da en la actualidad. ¿Cómo hacer, desde tu óptica, con tanta experiencia, Diego, que los seres humanos modernos se involucraran, se interesaran más en esta ciencia? Yo creo que el interés por la política tiene que ver con los distintos ciclos históricos, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, en mi generación, etcétera, que vivimos la década de los 80, ¿no? Con las transiciones democráticas en América Latina. En México no, porque por suerte nunca tuvieron estos regímenes militares, ¿no? Pero en toda la región sur fue una época muy, muy politizada, las transiciones hacia la democracia, movilizó absolutamente a la mayoría de la sociedad y sobre todo a los sectores jóvenes, ¿no? Se militó mucho la democracia y eso generó un boom de análisis, de estudios sobre la democracia, sobre la política, incluso carreras de ciencia política proliferaron en toda la región, ¿no? Hay otros ciclos históricos más apáticos, ¿no? Donde, toda la época de los 90, principios del 2000, con toda la cuestión del neoliberalismo, la idea de que lo bueno es hacer negocios, tener dinero, hacer una buena profesión, eso retira, ¿no? Gente de la política. Y en estos momentos es una época más complicada, porque más allá de la cuestión política real, estamos viviendo una época, como todos sabemos, tecnológica muy, muy desarrollada, ¿no? Y la gente, y sobre todo las generaciones jóvenes, entran al mundo adulto y por tanto a la política, digo, a los 16, 18, 20 años, lo que sea, pero con otra forma de ver las cosas, con otra cultura y sobre todo con otra tecnología, ¿no? Se enteran las cosas de otra manera, los conmueven otras cosas. Las redes digitales son muy aquí y ahora, y la política no es aquí y ahora, la política son procesos, ¿no? Entonces ahí hay una brecha entre cómo se socializan las generaciones más jóvenes y lo que la política necesita para que la gente intervenga en ella. ¿Y serviría de algo, Diego, para las sociedades modernas que la gente se politizara más? Es que yo no sé si sirve o no. El punto es que todos dependemos de esto que se llama política. Porque se gobierne uno, gobiernen otros, algunos sean profesionales de la política, militantes, pero los resultados de la política en cualquier país nos impactan a todos, absolutamente a todos. Así es. A quienes mejor les va, a quienes peor les va, ¿no? Entonces, si uno pensara de otra manera, digo, a veces es un buen negocio, entre comillas, que la gente no se interese tanto en la política y piense que las cosas pasan porque pasan y si te va mal es medio culpa tuya y así, ¿no? El problema es ese, el problema es que la política nos interpela a todos, porque de sus resultados está nuestra forma de vida. Sí, coincido contigo en ese sentido y sobre todo de ese impacto tan fuerte que se tiene, pues debería de nacer casi por naturaleza del ser humano interesarse en esto, ¿no? Bueno, sí, ya lo decían Aristóteles escribió un libro, te hablo 2500 atrás, que todavía se estudia, por supuesto, se llama precisamente La política, y Aristóteles escribe que el hombre es un zoon politikon, en ese griego antiguo. Y todos los analistas se desvivieron por decir cómo traducir esa frase. Si es un ser político o un ser social. Y alguien muy agudamente, hace unos años, ¿no? Dijo, no, seguramente lo que Aristóteles quiso decir es que el hombre o el ser humano es un ser político porque es un ser social, porque vivimos en sociedad. Solamente de vivir en sociedad, la política nos atraviesa, porque salvo que uno viva como Robinson Crusoe en una isla, yo dependo de mí nada más, ¿no? Sí. Al vivir en sociedad, la política necesariamente nos atraviesa, porque estamos en contacto con otros que les pasan cosas también, ¿no? Así es. Cambiando un poquito de tema, Diego, eres apasionado del fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta. Me gusta. Los latinoamericanos nos gusta el fútbol. Sí, a la gran mayoría, ¿no? Es un tema obligado acá. ¿Y cómo ves la próxima temporada? Eres hincha de River, por ahí me dijeron. Sí. Mal que le pese a Moreira, que es de Boca, soy hincha de River. Sí. Y desde el 2018, de la final en Madrid, lamentablemente no pueden decir más nada y bueno, tuvieron que aceptar la superioridad. Acá en Argentina, Boca se le dice ex-club. Ex-club.
porque murieron en el 9 de diciembre del 2018 en Madrid. La final de la Libertadores. ¿Cómo pinta la próxima temporada? ¿Cómo la ves, Diego? Y el fútbol latinoamericano está bastante caído, ¿no? Pensemos incluso países tradicionalmente futboleros como Argentina, Brasil, Uruguay. Los jugadores se han profesionalizado mucho, los clubes tienen sus representantes, donde aparece alguien que pinta para muy buen jugador, enseguida se va a los 17, 18 años, ya está en Europa. Sí. Entonces, eso deterioró mucho la calidad del fútbol, pero bueno, qué sé yo, a uno le gusta y si esté bien o esté mal, va a seguir gustándole el fútbol, ¿no? Pero se ha caído mucho el fútbol latinoamericano, el argentino también, por supuesto. Y hablando específicamente de esta coyuntura debido a la Copa Mundial, viviéndose ahorita en 3 países por primera vez en la historia, ¿no? Y bueno, el próximo va a estar todavía más complicado logísticamente hablando. ¿Qué opinión te merece la selección de Argentina? ¿Cómo ves? ¿Quién te gusta de gustarte, pues obviamente desearías que Argentina repitiera, pero ¿a quién ves más fuerte para salir campeón del mundo? Y hablando así con amigos, antes que empiece la Copa del Mundo, uno veía que hay equipos muy fuertes como Francia, también España, y obviamente ayer que haya empatado con este equipo no quiere decir que no siga siendo un gran equipo, ¿no? Obviamente los equipos de siempre, como Alemania. Y yo veía que Argentina tiene prácticamente la misma base que en el 2022, ¿sí? Que es un muy buen equipo con muy buenos jugadores. Hay que ver si, como cambió el fútbol en estos 4 años, y yo creo que cambió sobre todo porque los primeros partidos que vi, hay partidos que tienen una velocidad de juego muy grande, ¿no? Una velocidad y precisión muy grande. Y Argentina no se destaca por la velocidad, sino por el control de pelota, por la calidad de los jugadores. Pero bueno, cada uno va a este mundial con lo que tiene, ¿no? Así es, sí, definitivamente. Esperemos que sea un buen torneo, ¿no? Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que nos atrae a esta charla, a esta conversación, Diego. Platícanos un poco y de manera general, esto nos podría llevar horas y horas seguramente, pero ¿cómo ves la situación actual de la República Argentina? Bueno, en la Argentina tenemos desde hace 2 años y medio un gobierno imprevisto, ¿no? Imprevisto porque toda su estructura política, empezando por el presidente, no surgió de la política, de los partidos tradicionales. Imprevisto porque fue una postura política nueva, novedosa, ¿no? Ni clásicamente populista, peronista, radical, ni tampoco liberal o conservadora, ¿no? Esta cosa del libertarismo, el ultraliberalismo, ¿no? Así que comenzamos un ciclo político absolutamente novedoso en una situación económica muy, muy deteriorada, ¿no? Sobre todo por la inflación, el déficit fiscal. Este gobierno se enfocó absolutamente en eso, absolutamente en el control de la inflación y el equilibrio fiscal, con lo cual produjo un ajuste económico y social muy, muy, muy fuerte, ¿no? El primer año y medio de gobierno, con el control muy fuerte de la inflación, el gobierno prácticamente adquirió un consenso mayoritario muy importante y esto lo llevó al año 2025, el año pasado, a las elecciones intermedias, a obtener una victoria electoral importante, ¿no? Importante. Sí. Ahora bien, el problema es que en la agenda del gobierno no hay, por lo menos, no hay otra política clave que no sea continuar el ajuste económico para lograr el equilibrio fiscal, el control de la inflación, que así todo no fue un control de la inflación absoluto. Si uno lo compara, hay países de América Latina, no sé realmente México, pero que tienen 3-4% de inflación anual, ¿sí? Argentina ahora, con toda esta política de ajuste de 2 años y medio, se calcula que para este año tendremos, con suerte, 30-32% anual. O sea, es una inflación alta, por supuesto bajó mucho respecto al gobierno anterior, pero por otro lado, ese ajuste económico está generando una precariedad social muy, muy importante, y que se le está llevando conflictos serios al gobierno, ¿no?
Sí, definitivamente lo que se puede leer y ver desde acá, la situación va deteriorándose, sobre todo para ciertos grupos sociales, ¿no, Diego? Yo soy un fiel seguidor porque me gusta de lo que pasa en Argentina, ¿verdad? Y además tengo tema de conversación con Moreira al él radicar en la Argentina. Y trato de darle seguimiento y te enteras cómo grupos sociales van generando esta tensión, ¿verdad? Y sobre todo, yo siempre he admirado de la sociedad argentina lo politizada que es y además una sociedad que se manifiesta cuando las cosas no le parecen, ¿no? Sí, 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 la tradición de movilización política en la Argentina viene de muy lejos, de la época del peronismo, etcétera. Pero permanentemente, pensemos, esto sería también un poquito, tendría que fundamentarlo mejor, pero en la Argentina es la única transición democrática, la dictadura de los 70, en donde el desequilibrio a la dictadura lo puso la movilización social de la sociedad civil, ¿no? No es que la dictadura cayó como en Pinochet o con acuerdos como en Uruguay o Brasil, sino la movilización permanente, el hackeo permanente. Y esto se fue sucediendo una y otra vez. En el 2001 se derrocó un gobierno, lo cual no es bueno, ¿no? Pero en una situación insostenible, ¿no? Entonces, el gobierno creo que está con ciertos cuidados porque sabe que conflictuar con la sociedad civil argentina, algo que está haciendo, es muy peligroso, ¿no? Porque no es solamente grupos sociales que quedaron precarizados con la situación económica, etcétera, sino que con este ajuste el gobierno fue contra instituciones, pero que son muy representativas de la cultura, de la historia argentina, las universidades, por ejemplo, ¿no? O cuestiones así. Entonces se está comprando demasiados adversarios. Está tensando mucho la cuerda, diríamos por acá, ¿no? Sí, 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 absolutamente, y sin poder dar respuesta porque toda la herramienta del gobierno para su política, equilibrio fiscal, tiene que ver con seguir produciendo ajustes económicos. Así es. Sí, una obsesión pareciera ser por el apartado económico, descuidando la parte social, la parte política, precisamente, ¿no? Sí, sí. Las elecciones en Argentina a nivel país son hasta octubre del 2027, Diego. Sí, en octubre de 2027. ¿Cómo ves tú el escenario, sobre todo desde la oposición? ¿Ves que haya figuras, digo, todo este tema ya controversial de lo que sucede con Cristina y demás, ¿verdad? Al ser, yo lo he visto así, tal vez la mujer en términos políticos más importante de Latinoamérica en lo que va del siglo XXI. Tú sabes mejor que yo sobre eso, no sé qué opinión te merece, pero bueno, ahorita pareciera ser ya está en una posición menos privilegiada para liderar un posible movimiento, mas sin embargo, ¿ves alguna figura que pudiera ejercer un liderazgo, abanderar ciertos movimientos como oposición y poder plantarle cara al oficialismo en Argentina? Bueno, hasta hace un año y medio uno diría que Milei llegaba al 2027 con todas las chances de ganar, ¿no? Hoy, hace un año a esta parte, ya eso es mucho más discutible y en todo caso lo que le queda al gobierno de chance para llegar tranquilo al 2027 es precisamente la carencia de una oposición organizada o de algún liderazgo dentro de la oposición que pudiera capitalizar, aglutinar el descontento social, ¿no? No lo hay en este momento. Dentro de lo que se llama el peronismo, donde estaría también Cristina Kirchner, hay más disidencias internas que acuerdos, ¿sí? Todos para posicionarse para el 2027. En la Argentina hay una lectura de que siempre cuando no gobierna un gobierno peronista y no es un buen gobierno, el peronismo va a ganar las siguientes elecciones, ¿no? Eso yo lo relativizaría mucho hoy, no es tan así, hay muchas divisiones internas porque está en juego la sucesión del liderazgo peronista, que era el de Cristina Kirchner, ¿no? Okay. Por lo tanto, toda la oposición en los distintos fragmentos están viendo una oportunidad,
¿sí? Pero les cuesta armar, si bien todavía falta bastante, ¿no? A tal punto es así que quien empezó este gobierno como un aliado del gobierno, ¿sí? Queriendo poner, por supuesto, condiciones, políticos, ministros, etcétera, que fue Macri, Mauricio Macri, ¿sí? En este momento, todo el partido de Macri está viendo que quizás la alternativa al gobierno sean ellos, sea el macrismo. Incluso Macri está diciendo una cosa, está diciendo, Milei empezó el camino correcto, alguien tiene que hacer el segundo paso. Lo que está diciendo es que Milei empezó este camino de ajuste, de control, de control fiscal, pero que la política que tiene no le va a permitir continuarlo, en el sentido que vengan inversiones, generar consensos, etcétera. Por lo tanto, continuar en este paso económico necesita otra política. Y es lo que Macri y el PRO se está ofreciendo. Así que la oposición está hasta dentro de lo que eran los antiguos aliados del gobierno. Yo acá he leído sobre una figura que me llamó la atención, Kicillof. ¿Qué opinión te merece? ¿Lo ves ya perdiendo fuerza en esta estire y afloje, como decimos acá en México, interno que parece ser tiene el peronismo hoy en día? Sí, Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires por 2 veces. La provincia de Buenos Aires es el 35% del electorado del país, ¿no? Una tercera parte. Una tercera parte del electorado, ¿no? Kicillof es un político que no viene del peronismo, por el contrario, viene de la izquierda universitaria, que en estas recomposiciones históricas que tiene el peronismo, en algún momento quedó adentro con el kirchnerismo, ¿no? Fue haciendo su carrera y en este momento donde el kirchnerismo está en retirado, Cristina Kirchner ya está prácticamente anulada como líder de oposición, obviamente Kicillof, que ganó 2 gobernaciones en semejante provincia, legítimamente quiere ser el candidato. Ahí hay un problema importante. El problema importante para Kicillof es que no viene del peronismo. Y todo el resto del arco peronista lo sabe. Gobernadores, intendentes, políticos. Y es muy, muy difícil, salvo que la situación mejore y se pudieran negociar cosas, que los gobernadores, los intendentes que manejan el peronismo al interior del país se vayan atrás de Kicillof. Como está la cosa ahora, yo no lo veo. Como de acá a un año todo puede pasar, ¿no? Sí, todavía quedan varios meses, aunque ya pues tendrían que empezar a posicionar ciertas figuras, ¿no? De cara a todo este trabajo que en esta modernidad se debe de empezar a construir incluso desde los medios digitales, ¿no? Sí. Incluso hay políticos que han ganado gobernaciones, pertenecen a una generación más joven, entre 30, 40 y pico de años, que también están buscando legítimamente su lugar, ¿no? Entonces, lo que sería una oposición está dividida en 20 pedazos. Hay que ver cómo se acuerda algo si se quiere ir contra esta política, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de fungir como asesor político para un hipotético presidente o presidenta de la República Argentina, Diego, así de manera breve, digo, esto es algo muy complejo, ¿no? Pero, ¿qué sugerirías, qué recomendarías para un poco recomponer el camino que desde fuera, vuelvo a repetir, se ve un camino bastante sinuoso, como decía aquella canción, ¿no? Al interior del propio país? No, yo creo que lo que una política central para este país, no solo para un gobierno, es recomponer un poco el tejido social en la Argentina, ¿sí? La Argentina es un país grande con relativamente poca población respecto a otros países. En este momento somos 47 millones de habitantes, ¿no? En un país muy grande, ¿no? Muy extenso, sí. Y que tuvo a lo largo del siglo XX, bueno, no voy a hacer toda la historia, pero permanentemente una movilidad social ascendente, ¿no? Entonces terminó siendo una sociedad bastante cohesionada, con oportunidades de empleo, de estudio, generación tras generación, más o menos. Por lo tanto, un tejido, una sociedad bastante cohesionada, ¿sí? Y siempre con miras a futuro, los más jóvenes, ¿no? Con expectativas de futuro. Bueno, sí. Esto es lo que se destruyó o se desarticuló desde hace más de 20 años y esto es lo que está trayendo el principal conflicto en la Argentina, ¿no?
Entonces, esta es una tarea muy larga, porque esto implica la economía, todo eso, pero creo que lo que hay que recomponer de acá en más, y no un gobierno, esa tarea no sé para cuántos gobiernos, es recomponer una sociedad más cohesionada como tradicionalmente fue la Argentina. Sí, definitivamente. Y ya para cerrar el capítulo de Argentina, Diego, y pasar a otras regiones y países que también están viviendo temas políticos muy interesantes y llamativos, ¿qué opinas tú de estas posturas y declaraciones que el gobierno de Javier Milei se ha encargado incluso a veces de manera bastante histriónica, de promover, ¿no? Como son el acercamiento con el gobierno actual de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, el acercamiento con el sionismo en Israel, ¿verdad? Incluso haciendo visitas que generaron ciertas controversias y críticas. Y este supuesto alejamiento de lo que es China y la relación tan estrecha que en su momento llegó a tener, sobre todo en términos comerciales con Argentina. ¿Qué opinas tú de todo esto que pudiéramos decir es parte de la política exterior de la República Argentina en la actualidad? Bueno, a ver, todo este alineamiento con Trump, más o menos nosotros, nuestros países, siempre tuvimos que tener ciertos acuerdos con Estados Unidos, que está ahí arriba y nos mira, ¿no? Sí. Pero este alineamiento con un liderazgo del tipo de Trump que es bastante alocado, ¿no? Y sobre todo con Israel, ¿no? No gusta, en general no gusta. Pero ¿qué pasa? A Milei se lo ve como un líder, un presidente en este caso, circunstancial, ¿sí? No, por ejemplo, cualquier presidente que venía en México se sabía que no era el presidente, era el PRI el que estaba atrás. Por tanto, la política podía ser a mediano o largo plazo, ¿no? Sí. Milei es una coyuntura política, no creo que tenga mayor relevancia, aunque puede ganar una elección más, ¿no? Entonces, los aspectos que no hacen a la vida cotidiana, como viajar a Israel, Estados Unidos, molestan en las redes, generan comentarios, pero no es eso lo que mueve el amperímetro, ¿no? No. Se sabe que no hay una política exterior de un gobierno que tiene 1 año y medio recién en la política, ¿no? Son manotazos para quedar bien o ideológicos porque le gusta, ¿no? Ahora, con el tema de China, obviamente toda la política norteamericana trata de alejar a los países de acá de China, ¿no? Pero sí. Bueno, nosotros tenemos con China una relación económica importante. China dio un swap a la Argentina por $20.000 millones para utilizar como fondos y pasar una crisis económica, ¿no? Hay una base que no se sabe bien qué es, ellos dicen que es meteorológica, de estudio de la Luna, en la cordillera de los Andes, China, ¿no? Totalmente fortificada. Y China, China hace lo que hace siempre China, espera, mira y espera, no se enoja. Entonces, sí. Que Milei diga, vaya Trump y Trump diga, saquen a los chinos dicen sí, pero en este momento el presidente del Banco Central está en China renegociando el swap de $20.000 millones que tiene con nosotros, ¿no? Entonces a China no le molesta lo que haga Milei, ¿no? Sí, como que ven esto y atinadamente lo decías, creo, más a largo plazo, ¿no? Como que esto se ve una especie de coyuntura atípica de una figura que se vende como outsider de la política, ¿no? Que sí, pero no es una política que puede continuar, pero no por Milei, ¿no? Y el resto del sistema político argentino, o sea, del peronismo del otro lado, sabe que países como los nuestros tienen que alinearse con tienen que hacer acuerdos con cualquiera, la Unión Europea, China o quien sea, ¿no? Bien, demos un salto a un país que me comentaste, has visitado, conoces de él, que es Bolivia, Diego. Bolivia es una nación que tuvo una presencia importante de una figura emblemática para la política latinoamericana como Evo Morales durante muchos años, pero que de unos años a la fecha viene siendo gobernada por una figura que causa cierta controversia al interior del país, como Rodrigo Paz. En pocas palabras, Diego, ayúdanos a comprender mejor qué sucede actualmente en Bolivia, por favor.
Bueno, en pocas palabras, y es un tema muy interesante, ¿no? Todos los 20 años prácticamente de gobierno de Evo Morales produjo un cambio social importantísimo, ¿no? Para decirlo rápidamente, empoderó a los sectores tradicionalmente relegados de la sociedad boliviana, indígenas, descendientes de indígenas y campesinos, ¿no? Obviamente también eso se pudo hacer por un boom económico como vivimos varios países de América Latina a principios de los 2000 hasta los 2010, el precio de las materias primas, y Bolivia tiene gas, ¿no? Entonces eso le permitió al gobierno de Evo Morales una fuente fiscal para subsidiar toda una política social para estos nuevos sectores, ¿no? Ahí empieza uno de los problemas. Uno de los problemas fue el subsidio al combustible, ¿no? Pensemos que Bolivia es una geografía absolutamente sinuosa, rodeada de alturas, montañas, por lo tanto el transporte terrestre es lo único que hay, no puede haber trenes, no puede haber otra cosa, y todo eso depende del combustible, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Por un lado, la gran parte de la economía boliviana se sostuvo con un subsidio muy grande fiscal a los combustibles. Por el otro lado, y esto es un poco el pecado a veces de la política latinoamericana, Evo Morales no aceptó que en algún momento se le iba a terminar su mandato, ¿sí? Con la nueva constitución y todo se le iba a terminar su mandato. En el 2015 provocó un referéndum a la sociedad boliviana a ver si querían que, a pesar que la constitución no lo permitía, él iba a continuar, y el referéndum le dio negativo, le votaron mayoritariamente que no, que si la constitución dice no, es no. ¿Qué hizo Evo Morales? Se hizo proclamar por la Corte Suprema que era un derecho humano a seguir sosteniéndose como presidente y candidato. Por lo tanto, empezó a tensionar la política boliviana de manera muy fuerte, ¿no? Sí. A tal punto que el sucesor de Morales, el presidente anterior, Arce, que era del MAS, del mismo, había sido el ministro de Economía de Evo Morales, ¿no? Y reconocido como el que sostuvo la estructura y la política económica de Morales, permanentemente fue hackeado por Morales y los sectores del MAS que responden a Morales, ¿no? Lo cierto es que Bolivia terminó ese gobierno, la elección fue a principio de año, con una crisis económica terrible. La última que estuve en Bolivia fue exactamente hace un año más o menos, estuve en el Alto, en La Paz y en el Alto, ¿no? Y uno veía, sinceramente, las colas para cargar combustible, duraban 3, 4, 5 días. Uf. Y los camiones haciendo cola en las rutas para cargar combustible, porque ni hablar el que tiene un automóvil particular, ¿no? Pero combustible, transporte, micros y camiones, eran colas de 3, 4 días para lograr cargar combustible, porque el gobierno ya no podía importar combustibles y subsidiarlos, ¿sí? Por lo tanto, eso generó una crisis, un descontento social absoluto y el cambio a este gobierno. El problema de este gobierno es que, si no como Milei, pero surge de un sector nuevo, ¿no? Paz no era un político tradicional, había sido intendente, etcétera, no tenía partido propio, tuvo que presentarse con un sello partidario prestado, ¿no? Y ganó la elección porque la gente estaba descontenta de la política tradicional y también del MAS de Evo Morales. Por lo tanto, apenas ganó la elección, ¿qué tuvo que hacer? Y un ajuste económico. Salir del subsidio a los combustibles, que no era que el Estado no quería subsidiar, ya no tenía dinero para subsidiar los combustibles. Exacto. Por lo tanto, tuvo que aumentar el precio de los combustibles, con eso el precio del dólar, y apenas asumido, obviamente, entonces un ajuste económico que a la gente la puso descontenta, y sobre todo esto cabalga nuevamente la oposición de Evo Morales, de los grupos que le responden a Evo Morales, y en esa política que es tradicional en Bolivia, los bloqueos de ruta. Como te decía antes, si solamente en Bolivia podés manejarte y toda la economía, el comercio, en transporte terrestre, bloqueas rutas y paralizas el país. Sí, le das un golpe severo, ¿no? Paralizado el país. Y entonces un poco respondiste el siguiente punto que iba a abordar contigo. ¿Ves al MAS y a Evo Morales detrás, en parte, de estos movimientos que ahorita tienen cuasi paralizado al país? Sí, el MAS como partido realmente ya no existe. Hay varios grupos que habían pertenecido a los 20 años del gobierno del MAS,
con diferentes lógicas, ¿no? La más fuerte, sí, por supuesto, es Evo Morales, los grupos que le responden, algunos sectores indígenas, no todos, algunos sectores campesinos, no todos, porque con este bloqueo y esta paralización, los que más sufren son los que menos tienen, que precisamente la base social de lo que había sido el MAS, ¿no? Entonces sí, hay una actitud, pero hay una actitud muy personal, muy cerrada de Evo Morales, que es evidencia, no lo digo yo, que es capaz de llegar al límite y poner a Bolivia al límite de una convulsión social y política, simplemente por su afán de político, ¿no? Sí, en algún momento charlaba de este tema en particular con Moreira y tratábamos de encontrar por qué hay a veces esta obsesión, ¿no? de ciertos personajes, ciertos líderes políticos, de perpetuarse en el poder, ¿no? Creo que es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no, Diego? ¿Cómo la ves tú? Yo creo que es parte de la naturaleza del político. Ver, el que hace carrera política pues tiene está en su naturaleza, está en su ambición, el poder, la política es poder, tomar decisiones que te obedezcan, ¿no? Y la cuestión es cuando los políticos producen grandes transformaciones. Lo hizo Evo Morales, lo hizo Lula, lo hizo Chávez, ¿sí? Entonces, cuando producen esas transformaciones sociales que la gente lo aclama, distribuye justicia después de siglos, incorpora, le da derechos a la gente, etc., llega un momento que el que tuvo toda una carrera política dice, no, yo soy lo mejor que hay, soy lo que salva a este país, si me voy yo, todo. Y cometen el peor error político, que es que las transformaciones que produce se pueden sostener si se sabe dejar herederos políticos. Y no ser, si yo no estoy, todo se desarma. Chávez pensó así, se murió imprevistamente, o no, digamos, no de muerte natural, y Venezuela se derrumbó. Porque todo dependía de su centralidad, de su figura, ¿no? Si realmente uno transforma las cosas y cree que ese es el papel que tenía que tener, lo primero que tiene que dejar es los que sigan ese camino. No tiene que ser simplemente el líder, ¿no? Sí, ser el líder, pero de un grupo, ¿no? De un grupo político, de una fuerza política que tenga personajes capaces de darle continuidad a esos programas, a eso te refieres, ¿no? Yo creo que los liderazgos políticos reales, esos de los grandes líderes, son los que lideran cambios, los que lideran transformaciones, en el buen sentido, ¿no? Hitler lideró una transformación, los que lideran transformaciones. Y una vez que lideras transformaciones, lo primero que tenés que, para resguardar esas transformaciones, que la gente que está abajo tuyo, al lado tuyo, etcétera, sean los posibles continuadores de eso. Vos lideraste transformaciones, no un país para siempre. Sí, concuerdo con esa parte. Vamos a pasar a hablar sobre dos procesos electorales, Diego, que pues has estado ahí atento por obvias razones, y que cuando se publique este episodio se habrán resuelto, esperemos, ¿verdad? De buena manera, que son el proceso electoral de Perú y el de Colombia. Rápidamente poner en contexto, Perú lamentablemente después de este boom económico que vivimos algunos países, ¿verdad? En la región de Latinoamérica, como tú atinadamente lo mencionabas, cae en una crisis política severa. Ha habido, tú tendrás el número exacto seguramente por ahí, pero no sé, 6, 7 presidentes, ¿no? En un periodo 8, o sea, imagínate tú que eso llevado al contexto incluso del fútbol, ¿qué te diría, no, Diego? Que la directiva no tiene ni rumbo, ¿no? Y está cambiando de entrenador cada torneo prácticamente, ¿no? ¿Cómo ves este proceso electoral que al final, en segunda vuelta, puso a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez ahí en la palestra de la nación, ¿no? A ver, voy a tratar de resumirlo porque es bastante complejo. Perú logró, de alguna manera, una separación entre la economía y la política, ¿sí? A fines de los 90, principios de los 2000, cuando venían las inflaciones, todo, lo que Perú armó en su sistema político, una cosa muy interesante, la total autonomía, por decir absoluta independencia del Banco Central.
Esto cualquier análisis de Perú te lo reconoce, ¿no? Por lo tanto, el Banco Central maneja la macroeconomía, ¿sí?, de manera sin estar influenciado por la política, el presidente de turno, lo que necesita el gobierno de turno, etc. Por lo tanto, Perú tiene una estabilidad económica, estabilidad, no digo crecimiento económico, muy de largo plazo. ¿Y eso qué permite? Permite que sobre todo los grupos económicos más fuertes de Perú, la política no les interese demasiado, ¿no? Tienen asegurado en la economía sus negocios y la reproducción de sus negocios. Entonces no son factores de poder que permanentemente juegan en la política. Perdón, Diego, que te interrumpa. Este escenario que nos estás explicando de manera muy puntual, ¿lo ves exclusivamente en Perú, hablando de la región? Sí, ¿verdad? No es muy común esto, ¿no? No, es inédito. De hecho, todo el mundo en los análisis rescata esta particularidad del caso peruano, ¿no? Bien. Ahora bien, y eso explica también la inestabilidad política y que el país no estalle. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía Perú? Perú tenía, por la constitución de Fujimori del 92, ¿sí?, tenía un sistema político muy particular. Tenía una sola cámara, ¿sí?, de diputados y senadores, es decir, una sola cámara, ¿no? Y el presidente de turno tiene que presentar su gabinete, sus ministros a la Cámara, y si la Cámara no lo aprueba, tiene que presentar otro. La tercera vez que no se lo aprueba, tiene que llamar a elecciones de nuevo. Por lo tanto, eso le permitió a Keiko Fujimori, que manejó siempre una relativa mayoría en esa Cámara, y que perdió 3 elecciones ya en balotaje. Ella perdía la elección, pero en la Cámara permanentemente presionaba al gobierno de turno. No les aceptaba el gabinete, todo el gobierno de turno tenía que llamar a elecciones de nuevo, ¿no? Es decir, la gran culpable de la inestabilidad política peruana, que reitero, no se tradujo en una crisis económica ni mucho menos, sí, por supuesto, es una economía dual donde gran parte de la sociedad peruana vive en la informalidad absoluta, ¿no? Sobre todo en la sierra, los indígenas, campesinos. Le permitió a Fujimori manejar el tablero político, ¿sí? Ahora, dada esa inestabilidad, hace 2 años eso se reformó, Perú volvió a las 2 cámaras, senadores y diputados, y ahora para obstaculizar al presidente se necesita voto mayor. Ahora ya sería imposible, ¿sí? Sería imposible hacer lo que Keiko Fujimori hizo siempre. Entonces fue esta elección. Esta elección todavía no se dilucidó, pero Keiko Fujimori la podría perder por 4ª vez. ¿Sí? La podría perder por 4ª vez. Y esta vez no tiene el poder de fuego para obstaculizar al nuevo gobierno. El problema en Perú, si no ganara Keiko Fujimori, que ya es un problema, es que es el otro candidato. El otro candidato viene de un viejo partido, de un partido marxista a la peruana, maoísta, ¿no? Del cual vino el otro presidente que tuvo que renunciar, quiso hacer cerrar el Parlamento y fue encarcelado, Castillo. Sí. Viene del mismo partido, también es un maestro, todo, ¿no? Pero de ganar la elección, él no sintetiza todos los sectores que están dentro de ese partido. Empezando por lo que quedó de esta fracción marxista que le va a pedir ni más ni menos lo que quería hacer Castillo, nacionalizar la economía y que va a durar 2 minutos, ¿no? Entonces, es un candidato que de ganar la presidencia yo creo que entraría Perú en una ingobernabilidad negativa, ¿no? Pero en una ingobernabilidad que no duraría mucho tiempo. Fujimori, con todo lo que carga realmente de deshonestidad política, generaría más estabilidad política que este personaje, que el otro candidato, ¿no? Sánchez. Auguras entonces que en pocas palabras, para bien de la sociedad peruana, el regreso del fujimorismo, si es que alguna vez se fue del poder, que bueno, como nos lo explicas, pues siempre estuvo ahí, aunque en otra silla, ¿no? En la parte legislativa, sería lo mejor entonces que regresara, o lo menos peor, diríamos por acá, ¿o qué? No, si Fujimori ganara la elección, relacionaría esa estabilidad económica que tiene Perú con la política.
Porque en realidad Fujimori representa más a los sectores más, a Lima, los sectores financieros, comerciales, etc. Sí, totalmente. Pero seguiría relegando a la otra mitad de Perú, que hace rato viene insistiendo con presidentes o con candidatos, como fue Humala en su momento, Castillo después, ¿no? Este presidente ahora, que lo hackean, pierden, pero quiere decir, hay una gran parte de la sociedad peruana que está en ebullición, que está buscando definitivamente su lugar, el que nunca tuvo. Entonces, una presencia como Fujimori generaría estabilidad política en el establishment, pero el fuego que viene de atrás se sigue avivando, ¿no? Sí. Y pasando brevemente a Colombia, ¿cómo ves de nuevo esta segunda vuelta en la que se encuentra el país a estas alturas? Vuelvo a repetirlo. Estamos grabando este episodio el 16 de junio. Cuando lo escuche la gente ya se habrá resuelto, esperemos de buena manera, ¿verdad? Por el bien de los colombianos, este proceso. Pero, ¿qué opinión te merece esta segunda vuelta entre un candidato también que se vende como outsider? No sé, tiene como referentes a Trump, a Milei, a Bukele, ¿no? Como de la espriella. Y este otro personaje muy cercano al actual presidente del país, como lo es Iván Cepeda. Sí, yo de Espriella, más que tener como referente a Bukele y a Trump, que ya de por sí dice algo, miraría o me asustaría más sus orígenes, ¿no? Es un abogado multimillonario a fuerza de administrar negocios, sabemos de quiénes, ¿no? Sí. Sabemos de quiénes, ¿no? Entonces, quiere decir que él viene cooptado por ciertos grupos, ¿no? De la economía ilegal, por decirlo así, y va a tener que responderle. El problema de Colombia, el problema político de Colombia es otro, que no se es problema si no hay grandes cambios, pero como hubo un gran cambio con Petro, ¿no? Que un gobierno de izquierda, que viene de las viejas guerrillas, que tiene más representatividad en los sectores más postergados, etc. El problema de Colombia es que el presidente no puede ser reelecto. Entonces, si vos simplemente administrás como gobierno nuevo lo que se viene haciendo, 4 años te alcanza más o menos, qué sé yo. Pero si vos querés modificar las cosas como quiso hacer Petro, 4 años casi no te alcanzan ni para empezar. Petro tuvo una política de incorporación de sectores sociales, de mejora del sistema educativo, mejora del sistema de transporte, tuvo una política de reivindicativa, ¿no? De izquierda, si querés, para sintetizarlo, pero se queda en mitad de camino, no porque no quiera o no tenga capacidad política, sino porque le llega el término del mandato. ¿Sí? Sí. Entonces, el candidato de Petro es la alternativa a continuar esa política que de alguna manera dé vuelta a lo que, a pesar de que Colombia es un país con bastante desarrollo, ¿no? Sin embargo, es uno de los países más desiguales de América Latina, después de Brasil, pero la desigualdad de Colombia es también cultural, política, ¿sí? Por eso Colombia vivió permanentemente en esos enfrentamientos armados a su interior, ¿no? Porque la única forma de alzar la voz es con las armas, ¿no? Sí. Entonces, es una coyuntura difícil, no se sabe, las encuestas le dan a Espriella un poquitito arriba, ¿no? Pero bueno, está en la memoria de los colombianos de seguir con una política que de una vez por todas incorpore a la gran parte de la sociedad a seguir con una política restrictiva, que lo único que va a seguir fortaleciendo son los sectores paramilitares, ¿no? Totalmente. Y aquí en este escenario colombiano, creo yo, al igual que se vio en el proceso legislativo en Argentina o lo que ocurrió en Ecuador, la injerencia directamente del gobierno de Estados Unidos en estos procesos electorales, Diego, es muy evidente, ¿no? ¿Cómo hacerle para tratar de blindar un poco, si es que se puede utilizar ese término, estos procesos que bueno, ahí viene el de Brasil y el próximo año viene el de México en las elecciones intermedias, donde seguramente no estamos exentos de esta injerencia, ¿no? ¿Cómo hacerle? Sí, a ver, estamos ante un gobierno norteamericano muy agresivo,
¿no? La injerencia norteamericana siempre estuvo, el famoso Deep State, el Estado profundo norteamericano, pero esto se morigeraba de acuerdo a los cambios políticos, ¿no? Este gobierno es absolutamente, ni siquiera los Bush fueron tan agresivos como es Trump, ¿no? Sí, muy directo, ¿no? Por otra parte, yo sé que me imagino, creo estar en lo correcto, que esta cuestión de Estados Unidos a México lo alarma mucho porque están permanentemente, están al lado, ¿no? Así es. Y la cuestión migratoria y todo lo que México, Estados Unidos les insiste, ¿no? Como a Centroamérica. Acá, más al sur, siempre estuvo la injerencia norteamericana, pero no la consideramos determinante de la política, ni siquiera de la política exterior de nuestros países, ¿no? No la consideramos determinante. Estados Unidos juega, por supuesto, y con Trump mucho más, pero los márgenes de maniobra que tenemos acá, que estamos más lejos de la frontera, son mucho más grandes y no juegan en la política exterior. Por eso, no este gobierno, pero nosotros siempre tuvimos relaciones con Rusia, con China, con la Unión Europea, ¿no? Brasil mismo tiene una relación con China absoluta, la relación más estrecha en términos económicos con China que de América Latina, ¿no? De toda la región, exactamente. Por eso Estados Unidos puede decir lo que puede decir, pero a nosotros no nos pega tanto como un mandato, ¿no? Es una cosa a tener cuidado, por supuesto, más con un agresivo como Trump, pero no lo consideramos nunca un mandato taxativo, ¿no? Muy bien, Diego, pues dejamos la puerta abierta, si te parece, para una siguiente conversación donde pudiéramos abordar ya los resultados de estos procesos de Perú, de Colombia, y empezar a vislumbrar qué va a ocurrir en Brasil, ¿te parece? Sí, cómo no, interesantísimo. Es decir, Brasil es fundamental, ¿no? Sí, muy importante. Incluso si te animas, podemos conversar un poco cómo ves la política mexicana en la actualidad desde allá, ¿no? Sí. Cómo no, cuando ustedes quieran. Muy bien, Diego, pues te agradezco en nombre del buen Andrei, que hoy no pudo estar aquí, pero que seguramente le hubiera encantado escucharte, y de un servidor, Jorge Galván, pues que hayas tenido esta apertura, ¿verdad? Esta disposición para conversar sobre estos temas que nosotros vemos esenciales en la formación de nuestros estudiantes y en general para la sociedad mexicana, que conozca más de la política que se vive en países hermanos como lo son Argentina, Perú, Bolivia y Colombia, que fueron de los que hoy hablamos, ¿no? Sí, muy interesante. Somos una región muy, muy grande, con mucha diversidad, y enterarnos y dialogar para enterarnos lo que nos pasa es muy interesante. Así que cuando gusten, un gusto. Bien, le agradecemos al buen Omar, a todo el equipo de UABC Radio por su apoyo, por su disposición. Te mandamos un fuerte abrazo, Diego. Seguimos en comunicación. Pásala bien. Un saludo grande. Hasta luego. Diálogos sobre el Mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Cuerpo Académico del Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud, YouTube y Spotify. Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio.